Lo burlaron por ser pobre, pero la vida tenía preparado algo mucho más grande. ¿Alguna vez te han hecho sentir menos, solo porque no tenías lo que otros presumían? Esa sensación de que el mundo mide tu valor por el dinero que llevas en los bolsillos y no por la nobleza que habita en tu corazón. Igor lo sabía bien. Lo señalaron, lo humillaron, lo hicieron creer que ser bueno y pobre era una condena. Pero el destino, con su humor impredecible, tenía otros planes. Porque la vida, cuando menos lo esperas, transforma la burla en bendición. Hay quienes creen que el dinero compra respeto, pero olvidan que hay miradas que valen más que 1000 monedas. Igor lo descubrió de la manera más dura, cuando su bondad se convirtió en motivo de desprecio. Lo llamaron ingenuo, soñador, un tonto sin ambición. Sin embargo, detrás de esa apariencia frágil, se escondía una fuerza que solo despierta cuando el alma toca fondo. Y fue en su oscuridad donde comenzó la historia más luminosa de su vida. Esta no es solo una historia sobre pobreza y humillación, es una narración sobre superación, esperanza y el poder silencioso del corazón. Porque a veces, quienes menos tienen son los que más dan. Y lo que el mundo llama debilidad, el destino lo convierte en virtud. Lo que hoy parece una derrota, mañana puede ser el inicio de un cambio. Igor no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar cuando ya no te queda nada. El precio de la bondad a veces la vida pone a prueba a quienes tienen el corazón más limpio. Igor era de esos jóvenes que creían que la bondad podía cambiar el mundo, que la esperanza era una semilla capaz de florecer incluso entre piedras. Pero un día, esa fe lo hizo perder a la persona que más amaba. Su novia lo llamó ingenuo, irresponsable, y se fue sin mirar atrás. Esa escena quedó grabada en su alma como una herida silenciosa, una paradoja entre hacer el bien y recibir dolor. Durante semanas, Igor caminó por las calles con la mirada perdida, sintiendo que la vida le había dado la espalda. Se preguntaba si valía la pena seguir siendo bueno cuando el mundo parecía premiar a los fríos y castigar a los nobles. Era un momento de suspenso interior, de lucha entre el corazón y la razón. Sin embargo, algo dentro de él, quizás la voz de su padre en los recuerdos, le susurraba que ningún acto de amor se pierde, aunque el destino tarde en devolverlo. Su entorno no comprendía su tristeza. Los amigos lo invitaban a fiestas, le decían que debía olvidarse, cambiar de aire. Pero Igor no buscaba distracciones, buscaba sentido. Era un alma reflexiva, de esas que sienten el peso de cada emoción. Cada día se preguntaba por qué el destino castiga a quienes eligen la compasión. Y sin darse cuenta, en medio de ese drama silencioso, su espíritu comenzaba a transformarse. En esos días oscuros, descubrió que la soledad también enseña. Aprendió a escuchar el silencio, a observar la vida con otros ojos. Las pequeñas cosas, una sonrisa, una canción, un amanecer, recuperaron su poder de inspiración. Y aunque aún dolía la herida del rechazo, empezaba a notar que el dolor podía ser un puente hacia el cambio. Era como si la vida lo estuviera preparando para algo más grande, aunque él todavía no lo sabía. A veces, las caídas más duras son los cimientos de las más grandes reconstrucciones. Igor comenzó a escribir en un cuaderno frases que brotaban del alma: la bondad no es debilidad, es valentía disfrazada de ternura. Esa simple reflexión se convirtió en su mantra. Sabía que debía seguir adelante, aunque el mundo no lo entendiera. Porque el verdadero valor no está en la recompensa inmediata, sino en la coherencia con el corazón. Y así, mientras muchos lo olvidaban, el destino preparaba discretamente el siguiente capítulo de su vida. Uno donde la esperanza se cruzaría con nuevas almas, donde el misterio de la superación transformaría su historia en una lección para otros. Pero para llegar allí, primero tendría que reencontrarse con quienes, sin saberlo, cambiarían su camino para siempre.
El reencuentro y las lecciones de vida. El destino, con su manera misteriosa de hilar los encuentros, quiso que Igor se cruzara otra vez con el matrimonio de ancianos que una vez ayudó sin esperar nada a cambio. Eran Clotilde y Manuel, dos almas que parecían haber nacido para enseñar con el ejemplo. Sus rostros arrugados reflejaban la sabiduría de quien ha llorado, amado y perdonado muchas veces. Cuando lo vieron, lo recibieron con un abrazo cálido, de esos que hacen sentir que la vida aún tiene sentido. Las conversaciones con ellos eran como pequeños faros en la oscuridad. Clotilde hablaba con dulzura, recordándole que la vida no castiga, solo educa con paciencia. Manuel, con su voz pausada, decía que el sufrimiento no destruye, sino que pule el carácter, como el río que suaviza las piedras. En cada palabra, Igor sentía una chispa de esperanza renacer dentro de él. Era como si la inspiración hubiera vuelto a tocar su puerta. Poco a poco, ese par de ancianos se convirtió en el refugio que Igor necesitaba. Compartían café, risas y recuerdos de tiempos más simples, donde la familia y el corazón valían más que el dinero. En esas charlas nacía un vínculo que trascendía la edad, una amistad tejida con confianza, empatía y silencios cómodos. Aquello que parecía casual empezaba a tomar la forma de algo destinado. Clotilde lo escuchaba con atención cuando hablaba de su frustración, de su sensación de no pertenecer a este mundo tan egoísta. Ella respondía con serenidad: «Hijo, el cambio empieza en los pocos que se atreven a sentir». Esa frase quedó grabada en el alma de Igor, como una semilla de motivación que pronto germinaría en forma de propósito. Era la primera vez en mucho tiempo que sonreía sin fingir. Manuel solía contar historias de su juventud, de los errores cometidos y las segundas oportunidades que el destino le regaló. En su mirada había drama y esperanza, un recordatorio de que la vida no siempre premia al más fuerte, sino al que no deja de intentarlo. Igor escuchaba fascinado, comprendiendo que aquellas anécdotas escondían lecciones universales sobre la resiliencia, la humildad y el verdadero sentido del amor. Y mientras los días pasaban, Igor empezó a notar algo extraño: su tristeza se volvía aprendizaje, su pasado ya no dolía como antes. Había descubierto que la compañía sincera tiene el poder de curar lo invisible. Pero el destino, siempre impredecible, le tenía reservada una nueva prueba, una que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la superación, la esperanza y el valor del corazón. El emprendimiento y la superación después de tantas caídas, Igor comprendió que no podía seguir esperando a que la vida cambiara por sí sola. Inspirado por las palabras de Manuel y los recuerdos de su padre, decidió crear algo propio, algo que naciera del alma. Así nació su pequeño proyecto de reciclaje, en un viejo terreno abandonado del barrio. Lo que para otros era basura, para él era símbolo de renacimiento. Cada lata, cada pedazo de cartón, representaba una oportunidad de transformación. Los primeros días fueron duros. Nadie creía en él, muchos se burlaban, diciendo que soñar no pagaba las cuentas. Pero Igor, impulsado por la motivación de hacer el bien, siguió adelante. Con sus manos heridas y su corazón lleno de esperanza, aprendió que el cambio empieza con los actos pequeños. No necesitaba reconocimiento, bastaba con sentir que hacía lo correcto. Cada amanecer se convirtió en una nueva promesa de superación. La gente del vecindario comenzó a notar su esfuerzo. Los niños lo ayudaban a separar botellas, las madres le llevaban comida, los ancianos pasaban a saludarlo. Poco a poco, su ejemplo encendía la inspiración en los demás. Su historia se volvía una narración viva sobre cómo el dolor puede ser el motor de un destino diferente. Igor ya no era el joven ingenuo que todos despreciaban, era un hombre que había encontrado sentido en servir. En el fondo, su proyecto no se trataba solo de reciclar materiales, sino de reciclar emociones. Recuperaba la fe de la gente en la bondad, y al mismo tiempo, recuperaba la suya propia. Era un acto de paradoja pura: cuanto más daba,
más recibía. Aunque el dinero era escaso, la abundancia se manifestaba en forma de gratitud, amistad y propósito. Su taller se transformó en un refugio donde la esperanza respiraba. A veces, en las noches silenciosas, Igor levantaba la vista al cielo y hablaba con su padre, imaginando que lo escuchaba. Le contaba sus logros, sus miedos, sus sueños. «Estoy aprendiendo, papá», murmuraba, «a ser fuerte sin dejar de ser bueno». Era su manera de mantener viva la emoción y el recuerdo. Y en ese diálogo íntimo, sentía que el universo respondía con señales sutiles, como un viento suave que acariciaba su rostro. Sin saberlo, esa etapa de reconstrucción sería la antesala de un nuevo desafío. Porque cuando la vida ve que uno está creciendo, suele enviar pruebas más grandes. Igor estaba a punto de reencontrarse con su pasado, con las sombras que una vez lo humillaron. Pero esta vez, su corazón ya no sería el mismo, había aprendido a convertir la tristeza en luz. El nuevo conflicto y el retorno al pasado. El destino tiene una forma curiosa de medir la fortaleza de las personas, las enfrenta de nuevo con lo que alguna vez les rompió el alma. Una tarde, mientras Igor presentaba su proyecto en una feria comunitaria, escuchó una risa familiar entre la multitud. Al voltear, vio a Flavio y a Isabela, sus antiguos compañeros, los mismos que solían burlarse de él por ser demasiado bueno. Estaban bien vestidos, con una seguridad que rayaba en arrogancia. El aire pareció volverse más pesado. Los comentarios sarcásticos no tardaron en llegar. Flavio soltó una broma cruel sobre su negocio de basura, e Isabela rió con una mueca de desprecio. Pero esta vez, Igor no reaccionó como antes. Sintió el fuego del orgullo herido, sí, pero también la serenidad que solo llega cuando uno se conoce. Miró a ambos con una calma que desarmó el ambiente. Ya no necesitaba probar nada, su valor no dependía del juicio de los demás. La gente que lo conocía salió en su defensa. Vecinos, niños y madres hablaron de su proyecto, de cómo Igor había ayudado a la comunidad. Las palabras resonaron con fuerza y el rostro de Flavio se endureció, mientras Isabela evitaba su mirada. Aquel momento fue como un espejo moral, mostraba con claridad quién había evolucionado y quién seguía atrapado en su propio ego. La justicia poética se manifestaba de forma sutil, pero poderosa. Esa noche, al regresar a casa, Igor se sintió extrañamente tranquilo. No había rabia, solo una profunda reflexión. Comprendió que el destino no trae de vuelta a las personas para vengarse, sino para medir cuánto hemos crecido. Aquella escena, que antes habría destrozado su corazón, ahora le dejaba una sensación de liberación. Era la prueba de que la verdadera superación no se grita, se demuestra en silencio. Clotilde, al enterarse del incidente, le dijo con su sabiduría habitual: «Hijo, cuando la vida te muestra a quienes te hirieron, no es para que los odies, sino para que veas cuánto sanaste». Esa frase lo acompañó durante días, recordándole que el cambio más profundo es el que ocurre dentro del alma. Igor sonrió, sabiendo que estaba atravesando una nueva frontera emocional, una que lo acercaba más a su destino. Sin embargo, mientras todo parecía estabilizarse, el universo preparaba otra curva inesperada. Su madre, Lucia, comenzaba a enfermarse sin que él lo notara. El cansancio, las preocupaciones y los años de sacrificio empezaban a cobrar su precio. Y aunque Igor había aprendido a resistir el dolor propio, pronto descubriría que el sufrimiento ajeno puede doler mucho más que el propio. La caída y la fragilidad. Las mañanas empezaron a tener un silencio distinto en la casa de Igor. Su madre, Lucia, ya no se levantaba con la misma energía, sus pasos se volvieron lentos, su mirada, cansada. Durante años, había cargado con el peso de la vida sin quejarse, trabajando de sol a sol para mantener a su hijo. Pero ahora, el cuerpo le pasaba la factura. El cansancio no era solo físico,
Era el reflejo de una vida entera de sacrificio y esperanza. Igor la observaba con el corazón apretado. Cada tos, cada suspiro, lo hacía sentir impotente. Recordaba cómo ella solía decirle: «Hijo, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que somos». Y esas palabras, que siempre sonaban fuertes, ahora dolían. Porque verla débil era como ver caer el pilar que había sostenido toda su existencia. El drama de la vida real, ese que no aparece en las películas, se instalaba en su hogar. El proyecto de reciclaje seguía creciendo, pero Igor ya no lo disfrutaba igual. Trabajaba el doble para pagar los medicamentos y el médico, intentando sonreír para que su madre no notara su preocupación. Pero el miedo lo consumía. A veces se encerraba en el taller y lloraba en silencio, entre botellas y cartones, como si el eco de su llanto pudiera transformarse en fuerza. Era una lucha invisible, donde la esperanza y la angustia se turnaban en su pecho. Una tarde, mientras llevaba flores al hospital, se encontró con Clotilde y Manuel en el pasillo. Sus rostros reflejaban compasión y ternura. Clotilde lo abrazó sin decir palabra, Manuel solo le apretó el hombro con fuerza. A veces, la familia no se elige, se encuentra en quienes se quedan cuando la vida se desmorona. En ese instante, Igor comprendió que no estaba solo. El amor, aunque no sea de sangre, puede sostener lo que el destino amenaza con romper. Durante las semanas siguientes, el lazo entre ellos se hizo aún más fuerte. Clotilde lo ayudaba con los turnos, le preparaba comida, le hablaba de fe y serenidad. Decía que la vida siempre recompensa al corazón sincero, aunque tarde en hacerlo. Su presencia era como un bálsamo en medio del dolor, recordándole que incluso en los días más oscuros, la esperanza puede ser una luz diminuta, pero suficiente para no perderse. Sin embargo, mientras la enfermedad de Lucia avanzaba, también lo hacía el misterio que rodeaba a sus nuevos amigos. Había algo en la manera en que Clotilde hablaba del pasado, un matiz de nostalgia profunda, casi de secreto. Igor no lo sabía aún, pero aquella mujer guardaba una conexión inesperada con su destino, una verdad que pronto cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La recompensa invisible, la salud de Lucia comenzó a mejorar poco a poco, como si la vida le estuviera dando una segunda oportunidad. Igor no podía explicarlo, pero sentía que algo invisible lo sostenía. Cada día, Clotilde aparecía con una sonrisa, con remedios naturales o simplemente con palabras que parecían tener poder de sanación. Era como si la bondad que Igor había sembrado en el pasado estuviera regresando en forma de milagros discretos. Una tarde, mientras compartían café en el pequeño jardín del hospital, Clotilde decidió abrir su corazón. Le contó a Igor sobre su hija, Ana, una mujer de éxito, influyente en el mundo empresarial. Pero lo dijo con humildad, sin alardes. Ella tiene dinero, pero tú tienes algo que no se compra, integridad, murmuró. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, cargadas de emoción y misterio, como una señal del destino. Igor no imaginaba que esa conversación marcaría un antes y un después. Días después, recibió una llamada inesperada. Ana quería conocerlo. Había escuchado sobre su historia, sobre su proyecto, y se mostró profundamente conmovida. El encuentro fue breve, pero suficiente para despertar una conexión sincera. En la mirada de Ana había algo más que curiosidad, había respeto, admiración y un brillo que hablaba de inspiración genuina. Aquel encuentro trajo consigo una lección poderosa. Igor comprendió que las verdaderas recompensas de la vida rara vez vienen en la forma que esperamos. No siempre se trata de dinero o éxito, sino de vínculos humanos, de esos que tocan el corazón y cambian el rumbo de la historia. Era una paradoja hermosa, lo que había nacido de la necesidad ahora florecía como una oportunidad impensada. Clotilde observaba todo en silencio, con una mezcla de orgullo y emoción. Para ella,
Ver a Igor levantarse de nuevo era como ver la esperanza encarnada. Sentía que su esposo Manuel estaría feliz al ver cómo aquel muchacho, que una vez ayudó sin pedir nada, ahora recibía la mano generosa del destino. La vida, al final, siempre devuelve lo que se da con amor, aunque el regreso tome caminos misteriosos. Y mientras Igor regresaba al taller al atardecer, el viento soplaba con un perfume a cambio y renovación. No lo sabía aún, pero estaba a punto de vivir una de las transformaciones más profundas de su vida. Porque a veces la recompensa más grande no se ve con los ojos, sino con el alma. Y el destino, silencioso pero justo, se preparaba para mostrarle hasta dónde puede llegar la bondad cuando el corazón no se rinde. La reviravolta y el legado del tiempo siguió su curso, y con él llegaron los días más dulces y también los más tristes. Manuel, el sabio amigo de mirada serena, enfermó repentinamente. Su partida fue tranquila, pero dejó un vacío inmenso. Igor lo despidió con lágrimas silenciosas, agradecido por cada palabra, por cada enseñanza compartida. En su funeral, el aire parecía lleno de recuerdos, y Clotilde, aunque destrozada, sostenía la mirada con dignidad. Era el fin de una era, pero también el inicio de algo nuevo. Durante el duelo, Clotilde llamó a Igor para hablar a solas. Le confesó que Manuel siempre había visto en él al hijo que la vida no les dio. Y con voz temblorosa, le dijo que quería honrar su memoria ayudando a él y a su madre. No como un favor, sino como un acto de amor y gratitud. Manuel decía que la bondad no se mide en palabras, sino en huellas, recordó ella, mientras le tomaba las manos con ternura. Poco después, Clotilde y su hija Ana ofrecieron a Igor una oportunidad que cambiaría su destino, un puesto en una empresa de reciclaje sustentable, un proyecto grande que necesitaba a alguien con su corazón y experiencia. Era como si todo su esfuerzo, todo su sufrimiento, se unieran en un solo propósito. Lucia, emocionada hasta las lágrimas, dijo que ese día su hijo finalmente cosechaba la siembra de su bondad. El círculo de la vida se cerraba, lleno de esperanza. Con el tiempo, el nuevo trabajo se convirtió en algo más que una fuente de ingresos, era una misión. Igor lideraba programas de inclusión social, enseñando a jóvenes y madres solteras a encontrar dignidad a través del trabajo. Se transformó en el mentor que él mismo había necesitado años atrás. Su historia inspiraba a otros, demostrando que la motivación más pura nace del dolor superado con fe. El legado de Manuel vivía a través de sus acciones. Clotilde, ya mayor, lo observaba con orgullo cada vez que lo veía hablar frente a un grupo. Decía que él era, el puente entre lo que fuimos y lo que soñamos ser. En sus ojos brillaba la emoción de quien sabe que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. La historia de Igor se había convertido en una narración de esperanza y destino, un testimonio de que la vida, cuando se vive con el corazón, siempre recompensa. Pero el destino, en su sabiduría infinita, aún tenía una última enseñanza que ofrecer. Porque mientras Igor y su madre prosperaban, las sombras del pasado volvían a moverse en silencio. Flavio y Marcelo, aquellos que una vez se burlaron de su humildad, comenzaban a enfrentarse a la caída de sus propios imperios. Y con ello, el equilibrio moral del universo estaba a punto de revelarse una vez más. La caída de los orgullosos el tiempo, ese juez silencioso que nunca se equivoca, comenzó a cobrar las deudas del alma. Flavio y Marcelo, los mismos que se burlaban del esfuerzo y la humildad, empezaron a vivir su propio descenso. Sus negocios, construidos sobre el orgullo y la vanidad, comenzaron a desmoronarse como castillos de arena. Lo que un día fue lujo, ahora era pérdida, lo que fue arrogancia, se convirtió en desesperación. Era la vida devolviendo, con precisión divina, cada herida malintencionada. Flavio, cegado por su propio ego, lo perdió todo tras una mala inversión. Intentó mantener las apariencias, pero su sonrisa ya no engañaba a nadie. Marcelo,
por su parte, fue traicionado por aquellos en quienes confiaba ciegamente. La ironía era dolorosa, los mismos que humillaban a otros por tener poco, ahora eran rechazados cuando más necesitaban ayuda. Era la paradoja más pura del destino, una lección envuelta en drama y reflexión. Mientras tanto, Igor y su madre prosperaban sin rencor. No celebraban la caída ajena, porque sabían que la verdadera victoria está en mantener el corazón limpio. A veces, Igor los veía por la calle, cabizbajos, y sentía compasión. Recordaba las palabras de Clotilde: el alma que perdona se libera antes que la que vence. Esa frase se había convertido en su guía, recordándole que la vida no se gana con venganza, sino con bondad. Su taller de reciclaje se transformó en un símbolo de cambio y esperanza. Jóvenes que antes vagaban sin rumbo encontraban allí un propósito. La historia de Igor inspiraba a toda la comunidad, una narración viva de cómo la superación nace del dolor, y la esperanza florece donde antes hubo desprecio. La humildad se volvió su mayor riqueza, y su ejemplo, un legado que cruzaba generaciones. Una tarde, Marcelo se acercó a él, con la mirada baja y la voz temblorosa. Le pidió perdón. Igor, sin pensarlo, lo abrazó. No por olvido, sino por entendimiento. En ese instante, la emoción llenó el aire, era el cierre de un ciclo, la prueba de que el perdón no debilita, sino que redime. Aquel gesto silencioso cambió más vidas de las que él imaginaba. Porque el bien, cuando se multiplica, no tiene fin. Y así, mientras el sol se ocultaba detrás de los techos del barrio, Igor comprendió algo profundo, que la verdadera justicia no siempre se ve, pero siempre llega. La vida, con su misterio y su ritmo perfecto, había equilibrado las balanzas. Lo que nació del dolor ahora florecía en paz. Y aunque él no lo sabía aún, el destino todavía guardaba un último regalo, una última escena que cerraría su historia con un toque de esperanza y ternura. La nueva vida. Los años pasaron con la suavidad de un amanecer sin prisa. Igor, ahora más maduro y sereno, trabajaba en un puesto estable dentro del programa ecológico de Ana. Su nombre se había convertido en sinónimo de esperanza y superación. No era famoso ni rico, pero era profundamente feliz. Había encontrado lo que muchos buscan y pocos hallan, paz interior y sentido de propósito. Lucia, recuperada y sonriente, abrió un pequeño restaurante comunitario con la ayuda de Clotilde. Allí servían comida casera y palabras cálidas a quienes más lo necesitaban. Aquel lugar se volvió un refugio, donde cada plato llevaba un poco de amor y recuerdos compartidos. Clotilde solía sentarse en la misma mesa cada tarde, observando la vida pasar, agradecida por haber vivido lo suficiente para ver florecer lo que un día fue semilla. Una tarde especial, Ana visitó el restaurante junto a su madre. En el ambiente había una mezcla de nostalgia y orgullo. Conversaron largo, riendo como viejos amigos. Ana le dijo a Igor: mi madre siempre tuvo razón, las mejores inversiones de la vida son las personas buenas. Él sonrió, entendiendo que esas palabras eran su mayor recompensa. Ya no necesitaba demostrar nada, porque su vida misma era el testimonio de un destino transformado. El amor también había tocado nuevamente su puerta. Rosa, una joven sencilla y de corazón noble, se cruzó en su camino de forma inesperada. Su relación nació sin pretensiones, basada en respeto, complicidad y ternura. Ella no se enamoró de su éxito, sino de su esencia. En sus ojos, Igor encontró el reflejo de lo que siempre buscó, una vida compartida, sin máscaras, donde el alma se siente en casa. En una tarde de sol dorado, mientras el restaurante se llenaba de risas y el olor a pan recién horneado, Igor levantó la vista y vio una foto colgada en la pared, era de Manuel, sonriendo al lado de Clotilde. Cerró los ojos y sintió una presencia cálida, como si aquel viejo amigo aún lo acompañara. El pasado,
el dolor y las pérdidas ya no pesaban. Todo se había transformado en memoria, gratitud y amor. Y así, entre platos servidos, abrazos y promesas, la historia de Igor llegó a su armonioso final. No uno de riquezas ni glorias superficiales, sino de paz, familia y propósito. Su vida se convirtió en una lección viviente de que el bien, aunque a veces duela, siempre regresa multiplicado. Porque cuando el corazón actúa con amor, el destino se encarga de escribir un final lleno de luz, emoción y esperanza. La vida siempre devuelve lo que das. A veces creemos que las buenas personas terminan perdiendo, pero la historia de Igor demuestra todo lo contrario. Porque cuando la vida te quita algo, no es castigo, es preparación. El destino no se equivoca, se toma su tiempo para darte justo lo que mereces, cuando tu corazón está listo para recibirlo. Y así fue como aquel joven que un día fue burlado por su pobreza, terminó rodeado de amor, propósito y gratitud. Su historia nos recuerda que cada acto de bondad deja huellas invisibles. Que la esperanza no se apaga, aunque el viento sople fuerte. Que lo que hoy parece injusticia, mañana puede ser la puerta hacia un nuevo comienzo. Porque la vida, con todos sus misterios, siempre recompensa al alma que no deja de creer, incluso cuando todo parece perdido. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar o te recordó algo que habías olvidado, te invito a quedarte aquí, con nosotros, en Caminos del Destino. Cada semana compartimos historias que sanan, inspiran y nos recuerdan lo más importante, que aún hay bondad, esperanza y amor en este mundo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje donde cada historia es un reflejo de la vida misma. Porque a veces, lo que hoy duele, mañana te enseña a volar.